Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Enrique López, arquitecto. Así es, Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación antes que nada. el gusto es mío. Sí. Arquitecto, pues platícanos dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy, por favor. Bueno, es una casa que está en venta, está en Residencial Aqua en Cancún, Quintana Roo. Es un terreno de 211 metros cuadrados y esta casa tiene 348 metros cuadrados de construcción. 248, Ajá, sí, buen número. 348. 348. Sí. ¿Y cuántas recámaras tiene? ¿Qué tan grande Bueno, es, la verdad? característica es que en la planta baja tiene estancia, comedor, cocina, con una recámara o estudio con baño completo. En el primer nivel, dos recámaras secundarias, la recámara principal, cada una con su baño, la recámara principal con su vestidor, y tiene una sala de televisión. Y en la parte en el segundo nivel tiene una terraza o roof garden. Ah, claro, ¿no? Está grande la casa. Sí. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Me decías 850 de frente. 50 de frente, 24 de fondo, y la cota de atrás es de 9.5. Está grande, está bueno. ¿Qué materiales tenemos? Platícame, porque veo... Bueno, tenemos distinto. aquí pues adoquín, tenemos una cenefa hecha con piedra de canto rodado, con porcelanato. Tenemos una cantera que es una imitación a la piedra tipo blanco galarza, que se hace con un molde. Ok. Ajá. Entonces, ¿Y qué material es? ¿Es un es cemento blanco con pasta. Ya. Y entonces se hace con molde y se va jugando en todas las fachadas. Tú lo escoges el diseño. Te lo mandan de la fábrica y ya tú lo vas combinando. Ok. ¿Sí? Tenemos ahí un material que es es un mármol que se denomina oro viejo. Está bonito. Ajá. Y tiene un tratamiento ahí para que no penetre el agua. Ya tiene un sellador Ah, pétreo. excelente. Y entonces pues no se va a manchar por la humedad, que aquí nos afecta mucho en Cancún. Ah, ¿Sí? Tenemos aquí, excelente. todavía estamos por concluir el jardín, Jardín de acceso. jardín semi-interior, ¿no? Sí. Y se genera una buena doble altura aquí en el Ajá, acceso, sí, ¿no? claro. Sí, el proyecto aquí, queremos meter una palmera aquí con una maceta para que no crezca, para que no rebase. Excelente. Y entonces, pues le va a dar buena vista y más que nada para el acceso y darle un poquito de privacidad, que no se vea hacia el interior, aunque tiene la película, El polarizado, ¿verdad? Sí, claro. Le da un buen acabado, porque me gusta porque no se ve tan brillante la piedra, ¿verdad? Se siente muy natural. No. Pero con ese satín de protección. Hay un producto de Festex justamente para eso, el Festex, o el Festex Silicon se llama. Sí. ¿Sí lo conoces? Sí. Es muy, muy bueno. Sí, claro. Y te sirve bastante bien para todos. Claro. Es una buena recomendación que siempre hay que sellar con estos productos que permiten que respiren las piedras, ¿verdad? Claro. Y más que nada, sirve para que por mantenimiento también no estar limpiando y estar con el cepillo, ¿verdad? Y volverle a aplicar. Y en cambio, porque a veces se aplican barnices o que no son los materiales adecuados para exterior. Terminas arruinando tu material que tanto te costó. Sí. Entonces, hay que cuidar bien los productos. Sí. Y platícanos de la estructura, porque me gusta esa combinación del amarillo con el negro, ¿verdad? Con las luces y con las piedras. Creo que todo juega. Sí, más que nada buscamos una paleta, una cromática en amarillo, negro, blanco, y que combina con colores, por ejemplo, del piso, es travertino, y es una pérgola metálica hecha de perfil IPR, y son perfiles tubulares, todo. Me gusta la combinación. Casi un ambiente aquí.
Ah, y aquí pintas también de amarillo, ¿verdad? La cubierta. Ajá, sí, efectivamente el plafón está con ese, buscamos un color Ajá. que precisamente que viera lo más semejante al Al mármol. al mármol y encontramos un color de la Comex que es amarillo mango. Ah, mango, es Así una se le señal. llama, ¿no? Mango, Amarillo mango. amarillo mango. Bueno, ¿eh? Sí, entonces pues Muy nos vibrante. gustó. Sí, 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 nos gustó ese color y dijimos, bueno, vamos a aplicarlo. Está padre, ¿verdad? Experimentar. Cuando Sí, haces una casa para venta, estar experimentando sí, ciertas cosas. ¿La es, puerta de qué madera es es? salam. Salá, muy Muy resistente. resistente a la intemperie. No, aquí en Cancún se tiene el problema de la polilla. Entonces, Ok. necesitamos maderas duras y sí las hay en todo el sureste y es el salam o el zapote, que eso también es muy resistente. El zapote. Sí, Fíjense, me encanta porque abres la puerta y se ve hasta el final del ajá, terreno la claro. alberca. Sí, el área de la alberca, esa es el área de estancia, comedor y donde va a ir la cocina. Sí. Es muy amplio, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto medirá esta cocina? ¿Como 5 cuatro, metros? 4.50 tiene de ancho. 4,50. Perfecto. Está pensado meter la isleta con un granito negro San Gabriel, San Gabriel. ajá, y queremos meterle el laminado con de las alacenas con asemejando lo que es el salam, El salam. Muy sí, para bien. hacer juego. Sí, Buenísimo. sí, para hacer juego. Y en el fondo metimos un block, que se llama piedrín Ok. o cara de piedra, que es más Ah, el común. cara de piedra. Saludos a Ajá. Querétaro. Ujú. Les encanta el cara de piedra. Sí, y entonces aquí lo metimos, viene con castillos ahogados, pero lo metimos no cuatrapeado, sino buscando una retícula. Ok. Sí, Muy ordenado, me gusta. sí, sí, sí. Y le colocan el mismo adoquín, ¿verdad? Como corona. Arriba se buscamos un adoquín color que le llaman capuchino. Ajá. Ujú. Y pues también buscamos aquí que la terraza estuviera semicubierta para que le diera. De la distancia que hay de aquí, del cancel hacia al muro, tenemos aproximadamente unos 5 metros, que es Muy una muy buena buenos. distancia para estar. ¿Y cómo es la orientación solar? Tenemos el norte para esta fachada. Ok. Y eso nos beneficia en estas zonas calurosas porque no nos da tanto el calor y Claro. nos protege, porque sí nos llega la temperatura a veces de hasta 45 grados Sí y te mucha creo. humedad. Este es un pasillo de servicio, ¿Este es obligatorio o es ustedes lo promueven? obligatorio, es por Ajá. reglamento. Ok. Y hay ciertas piedras que son las tapas de los registros, Ok. ¿sí? Se Para va que abriendo el terreno, ¿verdad? precisamente, se va Ujú. abriendo, pero nosotros buscamos precisamente para sacar nuestras escuadras, encuadrar la casa con la colindancia, y el pasillo aprovecharlo para que se ampliara y Se que amplía. ampliara aquí esta área verde. Y queda la casa toda completamente a ¿Escuadra? ¿A escuadra. escuadra? Sí, claro, sí, sí, sí. Eso es bien importante, jóvenes. De repente, Sí, para que no tengan unos ángulos ahí sí, que sí, sí. se ven muy raros a la hora que terminas de poner los acabados. Se siente amplia la casa. ¿Cuánto mide este espacio de ancho? De ancho tiene aproximadamente casi los 370. 370. Sí, Entonces queda más o menos a la mitad del eje. casi, casi, casi. ¿Sí? Muy bien, la recámara está amplia. Este es un estudio Ajá. o recámara y viene con su baño completo. Bueno. ¿Este sería el baño de visitas de la casa o No, hay está otro? contiguo. Perfecto. Sí, Su ventilación hacia el patio claro, lateral. hacia el pasillo. Ajá. ¿Qué altura tenemos? Casi los 3 metros, 2,95. Se siente alto. Muy bien. Sí. Y aquí hay una cosa que esta es la losa. Y nada más le pusimos el cajillo. Es una cosa muy importante para darle, con ese juego le dimos esa sensación como que es más Es alto. más alto. Pero en realidad con el cajillo hubo una reducción de altura. Ahora, el plafón, el cajillo no lo mandamos hasta la ventana para que se cubriera el área. El cortinero, Cortinero, claro. todas esas cosas, ¿no? Es un buen detalle. Sí, sí, sí.
Y entonces, pues tiene su luz indirecta, tiene instalaciones de aire, de la televisión, si quieren poner un mueble, un teléfono. ¿Qué dimensión tiene la habitación? Igual tiene los 370 por casi los 3,20 aproximadamente. Está amplia. Sí, sí, cabe perfectamente Una king size. no tanto, pero sí una queen y una matrimonial, pero también puede caber. Creo que sí, creo que sí. Sí, 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 cabe. Y aquí está el baño de visitas. Muy bien, todo ventilando hacia ese pasillo lateral. Ajá. Todo está en las instalaciones para ver el pasillo, hacia el pasillo. Hacia el pasillo. Claro, Todo sí. queda bien ventilado. Sí. Y la escalera, a ver, platícanos un poco. La escalera está hecha igual con viga IPR, viga I y perfiles tubulares de 2,5 y armada con sus huellas con salam. Eso lo que vemos, eso ya los clavacotes que está el carpintero trabajando para ya darle la terminación de la escalera. Que la pusimos ahorita así para protegerla, pues todavía se está trabajando la carpintería. Y es la misma escalera la que te lleva. ¿Podemos subir? Sí, Al claro. último nivel. Así es, así es. Me gusta. Y aquí el ventanal, pues yo lo que quise es aprovechar la vista que tienes hacia el área verde. Claro. Todo el tiempo. Está muy bonita. Sí, sí, sí. Y es sur, ¿verdad? La proteges con ese volado. Claro, sí, precisamente. Ese es ya llegamos a la zona más privada. Está muy amplio este distribuidor, está bueno. Sí, aquí la sala de televisión tiene más de 4 metros. Cabe aquí una pantalla perfectamente de 120 pulgadas. Sí, sí, para los más atascados. Sí, si la tuviera. Y pues, tenemos las instalaciones. Igual hicimos el mismo tratamiento del cajillo de tabla roca. Y como todo vi de la pérgola, todo metálico, también dije, voy a hacer el barandal igual con el mismo tratamiento. De acuerdo. ¿Sí? Sí, se entiende ese lenguaje, ¿verdad? Ajá. Sí, porque también nos decían que pusiéramos nos han hecho las observaciones que si, pues, ¿por qué no pusimos el cristal templado? Pero a veces creo que en ciertos momentos, pues no creo que te resista tanto como un perfil tubular. Bueno, Sí, claro. es de mucha seguridad. Eso sí, nunca se va a caer. Sí, sí, sí. Pero pues ahora sí, en cuestiones de gustos, De gustos. rompe género, ¿no? Completamente, eso lo sabemos muy bien en el canal. Hay para todos los Hay gustos. para todos los gustos. Pero me gusta mucho esta sensación porque la verdad está muy generoso el espacio. No, además, mira, ve todo el tiempo. Y me estás viendo todo el tiempo el verde. Y tienes ahí toda la vista. Y me gusta porque no se ven casas, ¿verdad? No. O sea, al final es como si estuvieras viendo tu bosque privado. Esto está muy agradable. Sí. Y además lo enmarcas con la terraza, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí entiendes también el color, ¿verdad? Ese color mango Sí, de la convierte del amarillo. De la Comex. Saludos a nuestros amigos de Comex. Bueno, aquí tenemos la recámara secundaria que tiene tu baño, su ventilación por la parte genital. Buenísimo. Y pues la recámara, ¿no? Muy buen En la parte tamaño. derecha tienes ahí, ya están empezando a fabricar los closets, las instalaciones de aire, de luz, de contactos. Aquí tiene para la televisión. La televisión. Sí, una pantalla. Me dejaste pensando, ¿cuál es la pantalla más grande que hay? ¿De 100? ¿De 100? 100 pulgadas. Creo, ahorita. Sí. Y ahorita hay alguien que lo está viendo con la suya de 140, perdón. Sí, 180. Bueno. Crack. Sí, sí, sí. Prende tu 4K, por favor. Sí, caray. ¿Qué dimensión tiene la habitación? Pues esta tiene igual los 370 Sí. por aproximadamente, casi los 3, tiene los 350 y tantos. 350 ya son closet, 370 ¿no? por 350. Sí. Perfecto. Sí. Pues está muy bien. Sí. Me gusta que ves verde, ¿verdad? Para varios lados. Sí, bueno, aquí pues, creció una palmera y es un terreno ahí que está todavía sin construir. Sin construir. Pero por la vegetación. Cuiden los árboles, por favor, jóvenes. Sí, hay que cuidarlos. Lo más bonito de su terreno. Sí. Aquí está la otra recámara, que es completamente idéntico. Son espejo. Espejo, así es, efectivamente. Está muy amplia.
Sí. Los baños que me dirán, como 1.30, 1.35. Ajá, sí, claro, muy bien. por 2.60, 2.70. Sí, casi. Sí, Buenísimo. sí. Toda la iluminación, ese es el mismo detalle de los Sí, cajillos. los cajillos. Ajá. Y aquí tenemos ya la recámara principal. Qué bonito se ve ese remate, ¿eh? Sí. De la vegetación propia aquí del estado, que es impresionante, ¿no? Impresionante. Y con estas lluvias, olvídate. No, no, y vas tú por la carretera y ves esa vegetación y das cuenta que es la selva, ¿no? Es la selva. Sí, sí, no, aquí sube la temperatura. ¿Ya te has subido al Tren Maya? No, 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 no. no sabes si los paisajes son así. Bueno, he ido por la carretera que va paralela por la vía y así son los. Sí, son. Sí, Entonces debe estar muy bonito. sí, no, por ejemplo, el tramo de Cancún-Mérida, todo el tiempo ves esos paisajes. Padrísimo. Está genial. Sí. Ese debe ser un gran viaje. Sí, Un Mérida. sí, Cancún-Mérida o ir a. Vamos muy seguido a Valladolid. Ok. Y hay es una zona arqueológica que se las recomiendo, es la zona arqueológica de Ekbalam. Muy padre, muy bonito. Balam. Ekbalam, Ekbalam. Ok. tigre negro. Ah, qué bueno. Sí, Una pantera. sí, pantera. Bueno, o jaguar negro, es Jaguar la negro. traducción correcta. Esa es la base. Para los lavabos está pensado, ya tienen las instalaciones. Aquí va el lavabo de. Hago siempre la broma de que aquí va el lavabo del señor, aquí va el lavabo de la señora para que ponga todas Los productos. todos los perfumes, todo lo que quiera, el maquillaje, todo. Aquí nomás pondremos el rastrillo, el jabón y ya. No hay más, ¿verdad? Y para afeitar. En esta parte viene el closet, ¿sí? Crack. Ah, ok, es una línea. Ujú. De acuerdo. Y tenemos la ventilación, porque eso también es importante. También nos han dicho también en unas casas la sugerencia de meter aire acondicionado dentro del vestidor porque la ropa se te echa a perder por la Ok. humedad. Entonces, bueno, pues yo le dejé la ventilación que es lo más correcto, Claro. ¿sí? Pero Pero sí vale la pena, ¿verdad? Eso, el sí, aire acondicionado en el baño. sí, sí, nos lo piden. Sí, es una sugerencia que ha habido. Pero si casi por lo general la casa está cerrada, entonces si tú tienes el aire de la recámara, entra ahí al baño, el vestidor y no tienes ningún problema. Pero ¿Y cuánto tenemos de vestidor? ¿Cuánto mide? el vestidor tiene tiene 360. 360. Ujú. Ok. Sí, de largo. Sí, es un buen mueble ahí va a ser. Claro. Sí, si quieres, pues podemos pasar ahí. Vamos a Arriba, la como tú arriba. gustes. Adelante. Sí. Este es un área, vamos a pensar que familiar, pero también está pensado en que en determinado momento se pueda cerrar esta área Ok. y puedes hacer otra recámara Claro. con una área de televisión, tu recámara, y con una salida, tomamos una salida independiente que no le afecta que tengas que pasar por la recámara, Claro. ¿sí? Eso está bueno, ¿eh? Me gusta Sí, esta perspectiva. porque Sí, las los personas que han planos. visto nos han hecho la sugerencia de que pues, puede ser aquí la recámara principal. Claro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este puede ser el vestidor. Acá tengo un área de bodega. Hay otro. Sí, tengo aquí un área de bodega que va con su puerta, pero puede ser un vestidor. También. Sí, porque tengo acá un baño completo en esta parte. Ok. Sí, Aquí está el baño. Muy sí. bien. Claro, pues puede ser muchas cosas, Sí. ¿verdad? Ahora sí que Y sí, lo que quieras. hay personas, bueno, que han visto la casa y nos han hecho esa sugerencia y estamos abiertos. Puede ser. Se pensó así, Sí, porque tengo aquí las dimensiones para que quepa una cama. Aquí sí cabe una king size. claro. Tengo los contactos, los apagadores, están en la escalera. Tengo aquí la instalación para la pantalla. Y lo mismo acá y ahí está el equipo de aire acondicionado. La instalación, y aquí puedo yo poner la pantalla y con su aire acondicionado. Puede ser independiente completamente. Ok, Sí, me sí, agrada.
Claro, es que aquí debe haber, ¿cuántos metros cuadrados tiene este nivel? ¿100? Más o menos. ¿Verdad? Sí. Es grande. O un poquito más. O más, ¿verdad? Sí, Sí, es grande. sí. Y puedes estar aquí, ahorita te vas a notar, ahorita voy a abrir esta puerta, que sale a otra azotea, una terraza, y el aire corre, pero... La ventilación cruzada. Ajá. Y esta azotea o terraza es están los equipos de aire, la salida hacia la azotea. Ahí tenemos para ventilar el baño de abajo. Está perfecto. Sí, Muy bien. sí. Pues este nivel está bastante bueno, ¿eh? No, y la vista, vean eso. Bueno, también no sé si pasó lo de la pandemia Sí, y pues hubo gente que se aislaba completamente y pues esta puede ser una buena área para para aislarte. para aislarte de todo. Qué bonito. Sí, ¿no? Aquí tienes vista hacia la glorieta principal y tienes la otra glorieta y tienes enfrente pues todo el área verde, tienes ahí las ciclopistas. Estamos ahí muy bien ubicados en esto. Excelente. Sí. Oye, arquitecto, y para las personas que quieran construir algo de estas características, ¿aproximadamente cuánto sería el costo de metro cuadrado? Bueno, es variable por si una persona quisiera construir, pues con estos acabados, pues puede estar entre unos 16, 17 mil pesos el metro cuadrado. Excelente. Sí. Y ya, bueno, faltaría contar El terreno. el terreno, ¿no? Pero más o menos en ese precio está. Nos da una muy buena idea. Sí. ¿Y qué tiempo de ejecución? Pues nosotros nos tardamos aproximadamente unos 8 a 10 meses. 10 meses. Bueno, Sí. bastante rápido. Sí. Sí, y ya, y luego ya vienen los trámites, la terminación de obra, los finiquitos por parte del municipio, y es un trámite pues que te lleva aproximadamente, pues yo creo que otro mes más, pero ya. Pero ya puedes estar viviendo la casa. Claro. Excelente. Sí, en esta, por ejemplo, cuando si se llegara a vender pronto, pues es el tiempo que nos tardaríamos para hacer los trámites ante la notaría y lo que se lleva para la venta. Y a ver, ¿cuánto es el costo? Platícanos. El costo lo Ajá. estamos vendiendo en 8 millones. 8 millones. Ajá. Muy bien. Sí. Muy bien, pues Sí. esperemos que los puedan contactar. Que Ojalá que haya algún descuento si dicen que lo vieron aquí en el canal, sí, claro. ¿verdad? Sí, claro que sí. O una comisión. Una comisión, todo se acepta. Y ya saben, estamos lanzando una nueva página que se llama rentameya.com. Órale. Es una página de inmuebles para que todos las casas, todo lo que grabemos aquí puedan aparecer ahí. Eso sería muy bien. Sí. Muy bien. Estamos tratando de darle impulso para que la visiten Sí. y que nos dejen sus comentarios. Claro. Y pues para poder generar pues mucha confianza, ¿verdad? Porque Sí. tú ya sabes que las páginas de repente están llenas de no sé, están llenas de fraudes, entonces. No todas, pero sí llegas a ver dos o tres cosas que no están bien. Por Sí. eso, pues no sé, queremos hacerlo bien, Claro, desde el inicio. claro, sí, pues no fue un día así, pero nos tocó la lluvia, pero también fue día padre. A mí me gusta. Sí. La luz es mucho más suave. Entonces las cosas se ven muy bonitas, Sí, ¿sabes? sí, Con la luz aprovecha. natural, con Sí. el sol, se quema de repente Sí, y yo siento que sí. Bueno, aquí también volvimos a tratar la pérgola. puede verse mejor. Se me volvió a comentar. Igual Claro. la pérgola con el amarillo, que este es un amarillo óxido. Ok, Igual también de la Comex. ya tienes los colores bien definidos, ¿verdad? La paleta. Sí. Aquí metimos unas luminarias empotradas. Sí, bueno, hasta que están ahí, que cae todo todavía. Tenemos obra y pues ha sido ahorita con mucho viento. Tenemos aquí un área para el asador. Puedes tener aquí tu terraza. Puedes aventarte una carnita asada perfectamente y tienes una salita, puedes poner una mesa. Le puse unos contactos de intemperie por si Claro. poner la música o no sé, Se requiere, pantalla. se requiere. Sí, o cargar el teléfono. Siempre se requiere. Siempre se requieren contactos en estas áreas. Sí. Pues arquitecto, te agradezco muchísimo No, que la gusto, compartieras. no.
Gusto, la verdad que ya tenía ganas de conocerte, artista. Ah, pues Que sí, un gustazo. sigo ahí tu canal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, Pues ya estamos en contacto para las que vienen también. Ah, claro, ya está haciendo aquí la otra. Ah, mira, Estamos aquí haciendo la otra. para que vean el sistema constructivo. Ajá. Todas las Sí. mangueras van dentro del Del blog. Del blog, así es, las instalaciones. ¿Y es el mismo modelo? Este ya le cambié, tiene ahí la escalera en medio, tiene la escalera en medio, dividiendo estancia y comedor, Ok, no aquí que está en la orilla. ok. Y casi es la misma distribución, nada más, ese es el único cambio. La sala de televisión tendría la vista hacia el frente, el área verde, y que Ujú. sería aquí arriba. Se ve súper claro, muy ordenado, ¿no? Todos los Sí. muros en el mismo eje. Sí, así es, así de ser. Y ahí va una trave, ahí está marcada ya la cimbra Ujú. que atraviesa y reforzamos estructuralmente en este sentido. Sí. ¿Tú calculas también tus proyectos? Sí, y los mando, sí los calculo, los dimensiono y ya nomás que me los revise el estructurista que siempre Siempre tiene algo que decir. Ah, claro, sí, sí. Más vale dos cabezas piensan mejor que una. Y más que nada, una cosa muy importante es la seguridad, ¿no? Dormir con tranquilidad. Eso Claro. es lo importante, ¿no? Quizás te pueda fallar un contacto, un foco, una cosa, así, pero que no se te Te pueden faltar varilla. No, 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 y nada más no se te puede cuartear un muro, una losa, no, ahí. Pero bien, sí lo revisan todo. ¿De dónde eres egresado, arquitecto? ¿De la UNAM? UNAM. Soy egresado de la UNAM. Saludos a la UNAM. Sí, de la Facultad de Arquitectura. Estudié en el taller José Villagrán García. Ah, ¿te tocó que te diera clases José Villagrán? No, no soy tan viejo. Sí. Pero estuve en el taller José Villagrán García ahí. Y sí, ya tengo 27 años de que salí de la escuela. Ah, no estás chavo. ¿En Sí. qué año fallecerá José Villagrán? Pues yo creo que fue, no sé si fue en años 50 o 60. Fue así. Ah, no, ya. Es otra generación mucho antes de Sí. Barragán. Sí, fue una generación pues fue maestro de los arquitectos Mario Pani, Enrique de Luna, Claro. esa generación Sí. muy fuerte del funcionalismo mexicano, pues El programa arquitectónico es legado de él, ¿verdad? sí, y además su libro, Teoría de la Arquitectura, Ujú. que se sigue estudiando en la escuela Claro. y creo que en muchas universidades. Sí, es un libro que todos los arquitectos debemos de estudiar. Claro. Es muy interesante y habla de los espacios, los materiales, la congruencia, el carácter, ¿no? De los edificios, eso es muy... Carácter. El carácter, sí. Excelente. Sí. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. El gusto es mío, la verdad que es un placer. Igualmente. Sí. Pues placer será que se vengan a vivir acá, jóvenes. Esta va a ser su vista. Sí, caray. Bueno, más que padre. Una joya. Desde Cancún, jóvenes, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!